Estimados amigos, buenas noches. Este jueves 20 de diciembre de 2018 aquí estoy otra vez, Carlos Bardón, para contaros cosas de la vida espiritual. Hoy quería seguir con un método de la enseñanza espiritual, el yoga, que es como en Oriente, sobre todo en la filosofía hindú, se llama al método que proponen ellos para el camino espiritual. Este método ha llegado a Occidente y, como todas las cosas del ser humano, se ha trastocado de su originalidad. Yo creo que la palabra se ha prostituido, está muy bien, porque se ha empleado para lo que no es. Por eso, a través de estas charlas, lo que pretendo es daros un conocimiento basado en los libros raíz de la enseñanza espiritual que están al alcance de los seres humanos como nosotros, que estábamos empezando el curso de armonía, el curso del amor, aquí en la Tierra. Estos libros están en las librerías. Algunos no están editados ya, pero incluso se podrían conseguir. Y son la raíz de la enseñanza que tendríamos que saber manejar en Occidente para poder llevarla a nuestra vida cotidiana. Hoy voy a hablaros del yoga y necesariamente de la evolución, porque la evolución lleva consigo el entendimiento de por qué sufrimos, por qué somos felices, por qué podemos vivir en paz y por qué hay diferentes seres con diferentes necesidades, diferentes objetos de felicidad y cómo se elimina el sufrimiento y se consigue la paz. Es necesario explicar qué es la vida espiritual. Mira, el ser humano ha venido a la Tierra a evolucionar, a desarrollarse y perfeccionarse como alma. Ya sabéis que cuando yo diga alma vosotros podéis entender lo que queráis, no importa. Ese ser interno, esa bondad, esa compasión, ese ser bueno desde las virtudes. Yo siempre diré alma. Entonces, cuando hay un alma en el universo que tiene que aprender armonía, que otros lo llaman amor, viene a la Tierra. Se viste con el traje de una personalidad, de un cuerpo físico, de un cuerpo emocional y de deseos, y de un cuerpo mental. Y a través de esa personalidad aprende. Es sencillo. Un alma, una mente, un sistema emocional y de deseos, un cuerpo físico y un cuerpo etérico, que es el que, a través de los canales etéricos, de los nervios etéricos, de esos nervios que son sutiles, que no son físicos, se comunican entre sí y se comunican con el exterior del ser humano. Esto es un ser humano. Esto sería una forma de pintarlo, de escribirlo, de meterlo por la cabeza. Pero recordad que siempre recomiendo, eso sí, lo recomiendo, tener despierto el corazón para ver
qué se siente y qué nos dice esa intuición, que es el lenguaje del alma. Otra forma de contarlo sería poner aquí abajo el cuerpo físico con su materia, con sus instintos. Otra sería aquí arriba el sistema emocional, con sus emociones. Lo voy a poner abajo, emociones, mejor. Y sus deseos, ya lo veremos por qué. Este sería otro campo, otro cuerpo, otro plano. También se llama el plano astral. Este sería el plano físico. Luego tendríamos el plano mental, que piensa. Y luego tendríamos el alma. Y esto, mental, astral y físico, sería la personalidad. La personalidad. Y aquí tendríamos al ser humano. Esto es un ser humano. Aquí. Esto es lo que somos. Nosotros, los seres humanos, almas en evolución, venimos a la Tierra a aprender armonía. La armonía, que se llama homeostasis cuando pertenece al cuerpo físico, el equilibrio es cuando uno está sano y no tiene ningún dolor. Hay equilibrio, hay armonía. En el plano del ser humano es exactamente igual. Venimos a trabajar la armonía. Venimos a que este alma que nace ciega, sorda y muda, aunque tiene todo el potencial para desarrollarse como alma, como cualquier semilla, está rodeada de esta personalidad. Y ahora os preguntaría, porque podéis hacer preguntas para la segunda parte, ¿qué es evolución? ¿Qué es paz? ¿Creéis que la evolución del ser humano es llegar a odiarse más? Es sencillo. Sí, no. Sencillo. ¿Creéis que está más evolucionado un ser que tiene ira que un ser que no tiene ira y tiene el sistema emocional en paz? Es sencillo. Sí, no. ¿Creéis que el egoísmo es evolucionar? Sí, no. ¿Creéis que la violencia es evolucionar? Sí, no. ¿Creéis que la evolución pasa por estar más separados cada vez y ser más egoístas cada vez y ser más orgullosos e impositivos cada vez? ¿O que la evolución pasaría por la unión de todos los pueblos y repartir todo lo que tienen los pueblos entre todos los seres? Pues a eso venimos a la Tierra, a evolucionar. Y eso tenéis que tenerlo claro. ¿Y cómo se evoluciona? Como en toda evolución,
Hay pasos sucesivos, progresivos, poco a poco. No se pueden saltar momentos evolutivos. Y cada momento evolutivo es un momento evolutivo. El ser espiritual pasa por la evolución. Y si primero el ser humano fue un físico material instintivo, que hacía caso de sus instintos, y sus instintos eran los que le dominaban, esto es evolución. Esto se corresponde, mira, con un cerebro que tenemos todos los seres humanos aquí detrás, que es el cerebro instintivo. Este es el que tenían los cavernícolas. Un poco más desarrollado que los cocodrilos, pero poco. Y cuando este cerebro manda, un ser humano poco evolucionado como alma, que tiene dentro un alma, pero que no se da cuenta de que es un alma, e incluso esta alma es dominada por sus instintos y solo piensa en satisfacer sus instintos animales, naturales, normales, propios de la evolución y de este momento evolutivo. Eso es que le puede el cerebro instintivo. Después hay otro momento evolutivo. Esta persona, la de abajo, el instintivo material, el físico material, materia e instintos, no se da cuenta que tiene un cuerpo físico. No es consciente de que tiene un cuerpo físico, pero sí está experimentando a través de él y a través de los instintos. Pero él no lo sabe. Para estas razas primitivas, que fueron anteriores a la nuestra, la raza aria, voy a poner aquí la raza aria, que es la nuestra. Había una forma de evolucionar y es empezar a darse cuenta de que tienen un cerebro instintivo, de que tienen un cuerpo físico, de que se puede manejar el cuerpo físico, de que se puede doblar, de que tengo un cuerpo físico y yo, si soy consciente de él, puedo empezar a manejarlo. Después el ser humano evolucionó apareciendo en su cerebro un cerebro emocional. Y entonces empezó a tener emociones y desgraciadamente posteriormente deseos. Esto es evolución. Emociones y deseos. Todo del cuerpo astral. Aquí los instintos, que no son deseos, son instintos. Los animales no tienen deseos, como norma general. Los muy evolucionados empiezan a tener algo. Estos instintos traen placer y traen dolor. ¿Qué pasa? Que el dolor se recuerda, el placer se recuerda y se convierte poco a poco en deseo. Y este ser humano primitivo, que está a las expensas de su cerebro instintivo y ahora de su cerebro emocional, se ve enganchado por el instinto y el deseo de placeres, porque todavía no piensa conscientemente. El cerebro solo lo quiere para satisfacer sus instintos, sus emociones y sus deseos. Para evolucionar a este plano, hay que darse cuenta de que hay un sistema astral, de que hay unas emociones,
de que uno tiene emociones, de que los demás tienen emociones, de que nos relacionamos a través de emociones y nos relacionamos a través de satisfacer deseos que son nuestra felicidad cuando se consiguen. Pero lo que no se da cuenta este ser que está en este momento evolutivo todavía es que para satisfacer sus deseos y conseguir su felicidad, arrasa por donde quiera que va. Y miente. Y tiene ira. Y se pone violento cuando no consigue sus deseos. Y se separa de aquel que no le deja conseguir sus deseos. Empieza el odio. Pero es un momento evolutivo. Después evoluciona más el ser humano, y lo estoy diciendo todo por encima sin meterme en detalles. Y empieza a pensar por sí mismo y empieza a discernir y a elegir. Este ser humano empieza a utilizar su mente. ¿Qué tiene que hacer con su mente? ¿Qué debería hacer con su mente? Pensar. Pensar cómo trabaja su cuerpo físico, cómo está distintos, cómo trabaja con su cuerpo astral, emocional y de deseos, cuáles son sus deseos, qué piensa. Si quiere ser un ser que quiere conseguir sus deseos y no tiene en cuenta a los demás, o empieza a tener en cuenta a los demás y empieza a querer vivir en armonía con los demás. Por eso hay un plano físico instintivo, un plano astral emocional deseos, un plano mental y un plano espiritual, una forma de vivir diferente. Cuando el alma se empieza a dar cuenta de que es el alma y dentro de dónde está, a través de la mente, empieza a controlar su cuerpo astral y empieza a controlar su cuerpo físico. Y empieza a querer vivir en paz y empieza a tener en cuenta a los demás. Eso es ser espiritual. La raza aria, la de ahora, está dando este paso astral, emocional, mental, alma. Por eso hay que ayudar a los seres humanos a que piensen por sí mismos, a que sientan el alma y sea el alma la que tome el mando de esa personalidad. Esto está muy claro en todas las escrituras. No es una historia que yo me he inventado. Yo puedo interpretarlo de una manera o de otra, pero aquí tenéis los yogas. Esto es el yoga. Andar por estos pasos es el yoga. Por eso hay un yoga para los seres humanos de un tipo en un momento evolutivo. Hay un yoga para otros seres humanos en otro momento evolutivo. Y hay un yoga para otros seres humanos en otros momentos evolutivos. Pero es que no es que sea un yoga. Está mal expresado cuando decimos un yoga para... No, lo he dicho a propósito. El yoga es el camino entero. Son escalones. Escalones que se van subiendo. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa. No es mejor alumno el que está en séptimo que el que está en segundo. ¿Por qué? Porque el alumno de séptimo puede ser que sea un vago y esté desaprovechando sus facultades. Y el alumno de segundo, de primero, porque ha empezado más tarde, no significa que sea inferior. Significa que empezó más tarde y va en un escalón más bajo. Cierto.
pero es tan digno como los demás, porque incluso puede estar haciéndolo de matrícula de honor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para no entender esto, como lo entendieron los hindúes en su tiempo cuando Buda dijo que no se podía entender así, establecieron las castas. De aquí viene las castas hindúes, que no las quieren quitar. Y por eso Buda no tuvo más éxito, vamos a decir así, en la India, porque quería abolir las castas como castas y sí expresar los momentos evolutivos diferentes. Claro que hay momentos evolutivos diferentes. Por eso tú, como ser humano, tienes que saber dónde estás. Y tienes que saber cuál es el escalón próximo y cómo y qué y cuándo y de qué manera tienes que emplear el yoga para evolucionar. Mira, aforismos de Patanjali, de la luz del alma de Alice Bailey, metafísica. Se compone de 4 libros, ya lo sabéis, 4 libritos, 4 temas. Y el aforismo 1 del primer libro dice: la siguiente instrucción concierne a la ciencia de la unión. El yoga es la ciencia de la unión, no de la separación. Sirve para unir a todos los seres. Y todos los seres no se pueden unir de otra manera que no sea la armonía. Esta unión, o yoga, se alcanza mediante la subyugación de la naturaleza psíquica inferior y la sujeción de la mente. La naturaleza psíquica inferior. Y sujetando la mente, para que la mente nos sirva para satisfacer felicidades individuales, antipaz y sufrimiento propio y ajeno. El control de estas modificaciones de la mente se logra mediante incansable esfuerzo y desapego. Esto lo dice el aforismo 12 del primer libro. En el yoga está escrito el camino. El esfuerzo incansable es empeño constante para restringir las modificaciones de la mente. Esfuerzo incansable. Por eso se establecieron los pasos en el yoga. Primero tú tienes que saber qué hay que hacer y llega un momento que tienes que empezar a controlar la mente. Ese es el 13. El 14. Cuando el objetivo a alcanzar es valorado suficientemente. ¿Quién valora suficientemente vivir en armonía? ¿Sí? Y los esfuerzos para lograrlo continúan persistentemente y sin interrupción. ¿Quién está dispuesto a esforzarse para continuar persistentemente y sin interrupción? Esto es el yoga. Con la mente, el alma controla la naturaleza psíquica inferior, emociones, deseos e instintos. Cuando eso se hace, se asegura la estabilidad de la mente. Y si no haces eso, no conseguirás estabilizar tu mente y serán los instintos, las emociones y los deseos las que mandarán tu vida. Y para satisfacer tus deseos, estropearás la satisfacción de los deseos de los demás, como venimos haciendo hasta ahora.
Mira, la carrera que venimos a hacer a la Tierra es la carrera de la armonía y tiene cursos, como toda carrera. Y los cursos son control de los instintos, control de las emociones y los deseos, control de la mente y el alma a través de la mente controla el cuerpo. El suspenso, que también lo hay en el universo, te lo muestra en forma de sufrimiento. En la educación formal te dan una nota. Aquí no hay notas. En el universo no hay nota, pero hay un aviso precioso: el sufrimiento. Cuando no estás aprobando las asignaturas de la armonía, que ahora os digo a través de los aforismos de Patanjali, suspendes. Y ese suspenso, el universo te lo muestra como sufrimiento. Cuando tú sufres, es que no estás trabajando en armonía ni contigo ni con los demás. El aprobado te lo da la paz. Cuando estás en paz, es que estás aprobando y dependiendo de la cantidad de sufrimiento, tienes el suspenso en un grado. Y dependiendo de la cantidad de paz, está el aprobado y hasta la matrícula de honor. Es así de simple. ¿Qué cosas? ¿Qué creéis? También lo dice el yoga, mira, en el libro segundo. El aforismo 1. La yoga de acción. Acción, ¿eh? No es bla, 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 ¿eh? No es dar charlas, ¿eh? Solamente. No es leer libros y llenar la cabeza de letras. No es andar picando flores, como digo yo, en esta enseñanza, en aquella otra, cantando un mantra, cantando dos, rezando incluso, poniéndose a hacer atención hoy y dentro de un mes otra vez, poniéndose a hacer supuestas meditaciones un día o un fin de semana. No, 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 no. Es acción, ¿eh? Es práctica en la vida diaria. Conduce a la unión con el alma. Aspiración ardiente, lectura espiritual y devoción a Ishvara. ¿Tenemos estas tres cosas? ¿Quieres tú ser un alma para practicar virtudes en la vida cotidiana? ¿Empezar a trabajar en la armonía con los demás seres y formar parte en la construcción de esa armonía? ¿Haces lectura espiritual? La finalidad, dice el 2, de aspiración ardiente, lectura espiritual y devoción a Dios, a Ishvara, dicen ellos, consiste en obtener la visión del alma y en eliminar los obstáculos. Ese es el yoga. Ese es el objetivo del yoga. El objetivo es la armonía, perdón. El medio es eliminar los obstáculos y expresarte como alma. Ese es el yoga. El Raja Yoga, la reina de las yogas, el de Patanjali, el padre de los yogas. 8 pasos. Si haces un paso o 2, no estás haciendo el yoga. Estarás haciendo, yo qué sé, un paso. ¿Te servirá para algo? No lo sé, tú sabrás. Ya sabes cuál es la finalidad del yoga. Ya sabes a qué has venido aquí a la Tierra. A vivir en armonía.
Tú decides. El 3. Los obstáculos que traen dificultad son ignorancia, el sentido de lo personal, orgullo, deseo, odio y apego. ¿Está claro? Esos son los obstáculos que te pone Patanjali. Esos son los obstáculos que te pone el Bhagavad Gita, la Biblia de los hindúes. Esos son los obstáculos que te pone el budismo. Esos son los obstáculos que te han puesto siempre la religión católica con base en el cristianismo. Ese es el camino, el único camino para conseguir la paz. Ese es, por supuesto, el Raja Yoga. En el 10 dice: cuando estos 5 obstáculos son sutilmente conocidos, pueden ser superados mediante la actitud mental opuesta. Uno de los trabajos que tienes que hacer en el Raja Yoga es conocer los obstáculos. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es el odio? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es el apego? ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es no saber estas cosas. Podemos ser ingenieros y construir puentes, pero este puente entre el alma y el espíritu, ¿tienes sabiduría para conseguir ese puente? Aquí la tienes. Para poner en práctica, no para otra cosa. El 11. Las actividades de los obstáculos deben cesar por el proceso de la meditación. Ya hablaremos de lo que es meditación. A propósito, el día 19 y 20, sí, ese fin de semana del mes que viene, de enero del año que viene, va a venir un maestro tibetano a dar un retiro el sábado entero y el domingo por la mañana para hablaros de estas cosas. En español, habla español. Es un maestro que tiene su centro budista en Madrid. Y va a hablar de cómo a través de la enseñanza de Buda, que está actualizada hoy, se puede llevar a la vida práctica cotidiana y se puede meditar y se puede ser feliz y vivir en paz. Los yogas de Patanjali, el Raja Yoga, pero en budismo. Bien, pues con esto, a ver, sí, pues los demás son demasiado complicados ya. Bueno, aquí veis que el objetivo del yoga es el que viene escrito en las enseñanzas y que el yoga es eso. Ahora bien, voy a contaros un poco por encima también las diferentes partes y los diferentes momentos evolutivos. Me quedo aquí por lo que veo, no sé si os expliqué, si no lo hice, lo hago ahora. El tercer cerebro, hablábamos de un cerebro instintivo, de un cerebro emocional en el centro de la cabeza que controlaba emociones y deseos, y de un cerebro racional, que es el que piensa. Con este cerebro tenemos que controlar los otros dos. Fíjate, si hablamos de evolución, en el plano fisiológico, neurológico, tenemos que hablar de cerebros. ¿Qué cerebro te controla? ¿Instintivo, emocional, racional o espiritual aquí detrás de los ojos? En los seres humanos es un conjunto de todo. Sería razón más emoción más instinto más alma igual a 100. A 100 a la unidad. ¿Qué cerebro manda más? Este es tu momento evolutivo.
¿Cómo se puede hacer a través de los yogas? También nos lo dicen, mira. La evolución se hizo o se hace en el universo cuando llegas a ser humano como alma a través de razas diferentes. Nosotros somos, como os había puesto aquí, la raza aria. Una de las primeras razas, la segunda creo, fue la raza lemur. Esta raza lemur tenía como misión, eran seres humanos ya, pero muy primitivos, muy primitivos, muy primitivos, prácticamente cerebro instintivo y poco más. Tenían como misión empezar a darse cuenta de su cuerpo físico, empezar a darse cuenta de que tenían un físico que se podía mover, que tenía órganos, que tenía cosas dentro, que tenía carne, huesos, que tenía centros energéticos. Entonces, a esa raza primitiva se les enseñó a través del Hatha Yoga y el Laya Yoga, que es conocer el cuerpo, Hatha Yoga, aprender a controlarlo, y Laya Yoga, empezar a conocer los centros del cuerpo. Su máxima aspiración en esa raza era esta. No eran las emociones y los deseos todavía, porque ellos tenían un cerebro emocional muy poquito desarrollado y tenían pocas emociones y pocos deseos como tales emociones, aunque tenían muchos instintos. Recordad que el instinto, las sensaciones producidas por satisfacer los instintos, son las que crean el placer y el dolor. Eso queda en el cerebro como recuerdo y luego pasa a ser un deseo y una emoción por querer repetir las cosas de los instintos. Por ejemplo, comes y satisfaces el instinto de comer, es correcto. Te hartas y te pasas, es incorrecto. Estás fuera del yoga, no estás practicando yoga. Y eso igual con todos los deseos y todos los placeres que pueden dar los 5 sentidos. Entonces esta raza, la raza lemur, practicaba el Hatha y el Laya. Se lo enseñaron el yoga de los centros y el Hatha Yoga. A los que aprobaron aquí, a las almas que aprobaron, que luego siguieron la evolución, porque como en toda enseñanza académica, los hay que pasan y los hay que no pasan. Y los hay que son alumnos aventajados, y los hay que llevan asignaturas pendientes, y los hay que no pasan el curso, que tienen que volver para atrás. En el universo igual. Si ese sistema de aprendizaje lo tiene el ser humano, fíjate tú lo que no hará el universo. Entonces después vino otra raza que fue la delante. Oye, y os advierto de una cosa, mira, esto está aquí, en la metafísica. Y esto está indirectamente en el Bhagavad Gita y en el budismo. Porque el budismo también tiene sus escalas que os contaré algún día. Y en el Bhagavad Gita también tiene las suyas con sus nombres, la Biblia de los hindúes, que os contaré algún día también. Y cuando conozcáis las tres y las comparéis, veis que es exactamente lo mismo. El primer sutra del libro segundo os habla de los yogas por si lo queréis ampliar. Y si no, podéis preguntar. Y os voy explicando yo poco a poco, pero si lo queréis saber directamente, aquí tenéis un libro y más que os puedo yo aconsejar. La explicación, por ejemplo, de los yogas la tenéis en el aforismo 1 del libro segundo
de La luz del alma de Alice Bailey y los aforismos de Patanjali. Aquí os lo explico por encima. En la raza Atlante, para seguir evolucionando y que el alma, en su ignorancia todavía, se fuera controlando poquito a poco, desde fuera incluso poquito a poco, el astral y el emocional y los deseos, se estableció el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga. El yoga de la devoción. El gurú pensaba por el discípulo, por el alumno, por el practicante, porque en la parte baja de estas emociones y deseos, la mente no interviene como creadora, como pensadora, como discernidora. No están desarrolladas todas las capas de la mente. Recuerdos, memorias, un poco de discernimiento, un poco, pero nada más. En la época Atlante era el Bhakti Yoga. Nosotros en la raza Arya, a partir de aquí para arriba, tenemos el Raja Yoga. Es la reina de las yogas. ¿Qué misión tenemos nosotros aquí? Las almas de otras civilizaciones anteriores, que tenemos que seguir evolucionando hacia el control total y la unión con el espíritu. La unión con el espíritu. Eso es la unión. Nosotros, el alma, tiene que empezar a trabajar con la mente para controlar el sistema emocional, para controlar los deseos, expresar virtudes en la vida cotidiana, eliminando las emociones negativas que hemos visto antes. Y ese es el Raja Yoga. También suena por ahí Mantra Yoga, Kundalini Yoga, Karma Yoga, que entran dentro del Raja Yoga. Pero que esas técnicas, esas prácticas, las hay que hacer en su momento y en su lugar. Y tú tienes que saber en qué momento evolutivo estás. Si estás aquí, en la raza Arya, y esto es una interpretación mía ya, es que pueden pasar dos cosas. Pueden ser alumnos que han pasado las etapas anteriores y están haciendo un curso nuevo, completamente nuevo, por lo que tienen que trabajar con el control mental, con su propio discernimiento, con su propio sentimiento de Bhakti Yoga, elevándolo al plano espiritual y siguiendo con esa devoción del alma que te hace seguir, no con la devoción del Bhakti al mando del gurú. En el Raja Yoga, los gurús nunca piden obediencia ciega al maestro. Siempre dicen ellos que tienes que pensar por ti mismo. Para eso está la atención, la concentración, la vigilancia, la calma mental, la serenidad emocional y después la meditación. ¿Veis? Todo eso son pasos de los diferentes momentos evolutivos. También muchos seres que estamos ahora en la raza Arya, puede ser, que estén recordando cosas de la raza Lemur y la raza Atlante y estén enganchados ahí. O sean alumnos que podemos decir en términos académicos que son aprovechables, que fueron aprovechables en su momento
y se les da la oportunidad, el universo les da la oportunidad de engancharse al carro, de empezar a controlar lo que no hicieron antes. Como cuando sacas el 5 raspado, el profe no te suspende, pero te va mandando trabajos de los cursos anteriores para ver si sales adelante y coges el curso actual mejor y avanzas. ¿Comprendéis esto? Es una explicación somera de cómo podemos aprovechar los yogas y de que si tú tienes alguna inquietud interna, sepas lo que tienes que practicar porque estás en esta raza aria. Eres ario. Es el yoga mental, con esa devoción que te tiene que empujar a practicar virtudes para vivir en armonía con todos los seres. La evolución vale para comprenderse uno, saber dónde está y saber qué cosas tiene que hacer para avanzar. También vale para comprender a los demás, porque si un ser humano es un ser humano primitivo, no puede hacer otra cosa. Por eso hay que enseñar. La educación, esta educación, la educación espiritual, es el único medio para que se acabe la violencia, el abuso, el robo, el latrocinio, la miseria, el separatismo, las diferencias de clases, el sufrimiento, la guerra, la única solución para vivir en paz. Mientras tanto, desgraciadamente, habrá que defenderse de esos seres humanos que todavía no son capaces, sus almas, porque son almas, son almas dentro de cuerpos, sus almas todavía no son capaces de controlar la mente, las emociones, los deseos y los instintos. Y no olvidemos una cosa, en la teoría espiritual, si uno está en la etapa de Raja Yoga y se está dando cuenta de estas cosas, ha pasado por aquí, Ha sido un animal primitivo dentro de un cuerpo humano, Y muchas de las cosas que nos pasan son los pagos, los equilibrios, las devoluciones bajo la ley del karma. Has hecho sufrir. La ley del karma, si no lo comprendes por las buenas, hará que te sufras hasta que lo comprendas. Y el día que lo comprendas y cambies de actitud y empieces a trabajar con la armonía, empezarán a cambiar las cosas. Eso es la ley del karma. Los occidentales, nosotros, debemos de ser lo suficientemente inteligentes para aprovechar la enseñanza oriental, occidental también, y ponerla en nuestra vida práctica cotidiana. Por eso tienes que saber lo que tienes que hacer. Nosotros, los occidentales, alumnos de primero,
Tened cuidado, alumnos. No querer hacer séptimo cuando se es alumno de primero o segundo. Por eso es importante saber la evolución. Sí, hay tantras, claro, el tantra yoga famoso, ¿verdad? En el que una parte pequeñita de ese tantra es el tantra sexual. Qué atractivo, ¿verdad? Pero eso queda para etapas lejísimas. Porque antes de eso hay que hacer mucha purificación. Porque toda la energía que tú cojas va a potenciar lo que tienes. Y si no estás purificado, se va a potenciar lo que tienes. ¿Para qué quieres coger un coche de 400 caballos si no sabes conducir uno de 90? ¿Conoces las señales? ¿Cómo te atreves a salir a la carretera a conducir? ¿Conoces el tablero del coche con las luces que se encienden, las rojas, las verdes? ¿Qué estás forzando la maquinaria? No atiendes a las señales, enfermarás. ¿Cuántas personas he visto yo aquí que han venido estropeadas por hacer kundalini? Por ahí vete a saber con quién. Sí, por hacer kundalini. Sí, por hacer respiraciones, supuestos pranayamas. Estudiad y verás lo que os dicen. Ya os lo comenté el otro día. Tened cuidado. Bueno, a ver qué os cuento más por aquí. Sí, por eso hay mucha confusión. Pero la enseñanza es muy clara, concisa y concreta. Deja de hacer el mal. Aprende a hacer el bien. No lastimes a nadie con palabras o acciones. Come moderadamente. Purifica tu mente y vive en tu naturaleza más profunda. Es lo que te aconseja Buda, 500 años antes de Cristo. ¿Qué es lo que te aconsejaba Jesús? Ama a los demás como a ti mismo. Fíjate qué simple. Bueno, y hoy no hay preguntas. Yolanda, buenas noches. Y yo veo que tenemos poca gente ahí escuchando, 4. Cuando se corta se van algunos. Bueno, será que no tiene mucho interés, a lo mejor. Porque la vida se rige por deseos. Empezad a vigilar vuestros deseos. Mira, el primer deseo es la primera acción. El último deseo es la última acción. La cosa que pongas primero es la que más deseas. ¿Qué deseas? ¿Cosas de aquí abajo? ¿Emocionales, instintivas, astrales, mentales, espirituales? Tú sabrás. Bueno, otro día os hablaré del karma, a ver de qué os hablo. Si tenéis preguntas, pues las hacéis incluso por email, y voy poniendo temas porque yo no sé lo que queréis. La respiración holotrópica puede ser peligrosa, dice Cookie. Efectivamente, Cookie. La respiración holotrópica, peligrosa no, muy peligrosa. Cambia el oxígeno del cerebro. Mira, coged un buen libro de fisiología actual, de neurofisiología,
y ved lo que hace la respiración holotrópica. Oxígeno, células cerebrales que están mal alimentadas o superalimentadas, pueden venir muchos problemas cerebrales. La forma de evolucionar como ser humano es eliminar emociones negativas y practicar virtudes. Y así te desarrollas como alma y vives en paz. No te hace falta cambiar el ritmo de la respiración. Para nada. Y no le eches la culpa a tu padre, a tu madre y a tus abuelos. Es falso. El ser humano viene aquí por su propia voluntad y elige la familia para que le den unos genes que le van a ayudar a hacer el trabajo que tiene que hacer, bien sea con una enfermedad predispuesta, para que si no cumple con lo que tiene que cumplir, vuelva a tener la enfermedad. Eso viene dentro de la ley del karma y si queréis os lo explico otro día. Pero tenéis que tener cuidado con muchas cositas que hay por ahí por la calle. Y os recuerdo, para los que no lo habéis visto, ese vídeo del Dalai Lama, que ponéis Dalai Lama, lamas que contradicen la enseñanza. Repito, Dalai Lama, lamas que contradicen la enseñanza. Y veréis lo que os dice. Que hay incluso lamas que establecen sus propios distritos feudales, instituciones feudales, y dan falsa enseñanza. Y que lo hay que decir. Oye, ¿y si el Dalai Lama anima a decirlo? ¿Por qué yo no voy a deciros lo que conozco? Que os doy las referencias para que vosotros lo comprobéis y os animo a que sigáis investigando y sobre todo, practicando. Practicando, practicando. Que ese es el mejor libro que hay. Hay más aquí. Vamos a ver. Yolanda. Muchas gracias, Carlos. Blanca. Un abrazo. Cookie. Yo la he practicado y con ella controlo el dolor. Correcto, Cookie. Puede ser cierto. Puede ser cierto. Afortunadamente, el ser humano no tiene la constancia ni la intensidad suficiente, pero controlarías el dolor sin falta de la respiración holotrópica. Con la mente, la serenidad emocional, la relajación y la concentración. Te lo aseguro. Yo he tenido un cáncer. He estado operado 4 veces. Lo sé. Yo he tenido esa experiencia también. Conozco alumnos que la han tenido también. Sabiendo eso, Cookie, cada uno, como buen Raja Yoga, toma sus propias decisiones. Eso es un Raja Yogi. Pero cuidado, que el Raja Yogi le tiene que llevar a la virtud. Una cosa es quitar el dolor físico y otra cosa es quitar el sufrimiento. El dolor físico se puede quitar con relajación, con la holotrópica. Bien, también es posible, sí, cierto. El sufrimiento, lo que decíamos en el aforismo en los 3 primeros del segundo libro de Patanjali y en todas las filosofías orientales, el quitar el odio, el quitar el orgullo, el quitar el egoísmo, el quitar el deseo y el apego, no se quita con la respiración holotrópica, ni se quita practicando pranayama, ni otras técnicas. Se quita con la mente, conociéndolas, como te decía Patanjali, transformándolas en sus opuestos a través de la meditación correcta. ¿Por qué? Porque quedan en el cerebro, eso ya lo dije en otras clases, las podéis mirar en YouTube, quedan en el cerebro como patrones neuronales
y la única forma de cambiar nuestras conductas es dos cosas: disminuir los patrones neuronales antiguos, no practicándolos, y formando unos nuevos. Y eso no se hace con respiraciones. También lo tienes concretamente dicho en la luz del alma y en el Bhagavad Gita de Yogananda. Por lo tanto, esto es información. Con esa información, cada uno que discierna, que elija, que mire hacia adentro y, como decía Buda, en lo profundo del alma, que era lo mismo que desde el interior. Bueno, ya se pasan 4 minutos. Gracias, Carlos. Tienes razón. Bueno, mira, Cookie, gracias a ti, pero la razón vale de poco si no es cierta. Experiméntalo. Ten cuidado. Vívelo. Discernir. Mente. Corazón. Alma. La respuesta nunca está aquí, en la cabeza. Siempre está en el corazón. Intuición, el lenguaje del alma. Instinto en la parte de abajo. Emoción un poco más arriba. Mente, el lenguaje del ser humano es la mente. La cualidad característica del ser humano es la mente. El lenguaje del alma es la intuición. Flash. No piensa. Otro día os voy a hablar de los principios universales masculino y femenino. Muy importante para que conozcáis lo que pasa ahora. Hasta cuando queráis, amigos. A ver si hay algo más. No veo nada más por ahí. Por lo tanto, adiós, amigos. Hasta otra.